Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente mesa. Nuestra siguiente mesa trata sobre, a pesar de que en cada mesa dijimos que cada tema era el más importante de la reforma, con uno de los temas que considero como claves en este gran proceso de reforma del 2014 y que junto a la paridad de género, a las candidaturas independientes, al modelo de fiscalización, de alguna manera han generado nuevas reglas, nuevas maneras de relacionarse entre los órganos y las autoridades electorales, nuevos mecanismos de distribución de competencias, nuevos modelos de organización electoral. Como ustedes bien saben, la gobernanza electoral es clave para la calidad de la democracia, por tanto el modo en que se hacen las elecciones y quién se encarga de ellas y cómo se encargan de ellas y quién las judicializa, y como decían en la mesa anterior, es fundamental para tener unas elecciones de calidad. Por eso los organizadores de este seminario pensamos que era muy importante tener en nuestro seminario una mesa donde pudiéramos reflexionar sobre este nuevo modelo o sistema nacional de elecciones, una evaluación respecto a cómo se implementó esta reforma, cuáles han sido los problemas o los desafíos o las dinámicas o las áreas de oportunidad que la aplicación de esta reforma generó en el sistema político mexicano, y si quisiéramos pensar algunas propuestas en aquellos puntos que consideren que puede llegar a ser importante modificar para poder mejorar el debate y para poder pensar sobre ellas. Estamos muy contentos además y muy contentas de que en esta mesa puedan acompañarnos actores que han tenido en gran parte, ya sea como estudiosos, ya sea como actores políticos, la responsabilidad de poner en práctica este nuevo modelo de gestión. Y por ello invitamos a los ponentes que aquí me acompañan, el consejero Yuri Beltrán, a mi izquierda, del Instituto Electoral del Distrito Federal, el consejero Marco Baños, del Instituto Nacional Electoral, y mi colega y amigo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Hugo Concha. Todos ellos o bien tuvieron que estar tomando decisiones en la contienda, o bien lo están estudiando, con lo cual estoy convencida que esta va a ser una mesa muy interesante, en donde les vamos a pedir que en un tiempo de unos 15, 20 minutos, yo soy minimalista, creo que menos es más, así de que si son 15 está perfecto, si son 20, bueno, pero no traigo tarjetas amarillas, rojas y esas, pero sí les diré, les pediré. Y entonces durante este periodo de tiempo les vamos a pedir que nos ayuden a identificar entonces un diagnóstico de la aplicación de esta reforma, los problemas que identificaron en la coordinación de este modelo, este sistema nacional de elecciones, y algunas propuestas que nos quisieran ayudar a compartir para poder pensar entre todos cómo mejorar este sistema. Va a comenzar entonces mi querido colega y amigo Yuri Beltrán del Instituto Electoral del Distrito Federal. Tienes la palabra. Gracias, doctora Freidenberg. Muy buenos días a todas y a todos. Aprecio mucho la invitación a este seminario para discutir lo acontecido en esta primera implementación nacional de la reforma 2014. He seguido de cerca las discusiones del seminario y me da gusto poder contribuir con algún elemento tomado desde la visión de cómo vemos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, o cómo veo yo desde el Instituto Electoral del Distrito Federal, lo que pasó en esta elección. Valoro mucho el esfuerzo que se está haciendo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el CIDE, en proponer este tipo de espacios de reflexión. Tengo claro que tendremos que tener muchos más, porque lo que pasó en esta elección en una región no es necesariamente igual a lo que pasó en otra, pero ciertamente lo que está ya aportando este seminario va a generar
parámetros contra los cuales contrastar lo que ocurrió en las experiencias locales, en las regiones del país. Saludo, por supuesto, con afecto a mis compañeros de mesa, al consejero Baños, al doctor Hugo Concha y a la doctora Freidenberg, que a unos meses de estar en la Ciudad de México ya se volvió una de las más incansables promotoras de seminarios y demás. Nos tiene ya deslumbrados con tanta producción que está logrando. No me sorprende que este seminario esté resultando tan bien. Empiezo por el principio, por el título de la mesa, que era como una provocación para que nos engancháramos, y yo la verdad me enganché. Dice el título, la cooperación entre el INE y los órganos locales, entre la subordinación, la independencia o la cooperación. Y aquí sí quiero ser contundente. Los organismos públicos locales electorales, los institutos electorales locales, son autónomos constitucional y legalmente. Esto es así porque el artículo 116 constitucional, en el caso de los estados, y el 122 en el del DF, dicen clarísimamente: las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Esta misma fórmula se repite en la LEGIPE, donde además de dotarlas de patrimonio propio, gozarán de autonomía en su funcionamiento y nuevamente de independencia en sus decisiones. Pero no solamente los organismos locales son autónomos porque así nos lo exige el mandato de la ley suprema, lo somos también porque así conviene a la democracia, a las democracias. No existe manera de que se construya confianza, credibilidad a lo largo de todo el ciclo electoral, es decir, que se construyan elecciones con integridad, a menos que se tenga organismos administradores de las elecciones con independencia. El Electoral Management Design de IDEA establece claramente cuáles son los parámetros desde los cuales se puede evaluar la independencia de un organismo local, y ahí dice, no tiene solamente que ver con el modo de selección de sus consejeros, eso es importante, de sus magistrados, eso es importante, pero no basta. Es importante también que tengan la posibilidad de controlar su presupuesto, de evaluarse a sí mismos, en fin, de evaluar sus procesos y realizar evaluaciones de su desempeño. Es por eso que en el Instituto Electoral del Distrito Federal, y ciertamente así lo hemos percibido de la Autoridad Nacional, tenemos un fuerte compromiso con preservar la independencia y la autonomía de los organismos. Pero sigo con la interrogante que nos plantea la mesa. ¿Y si son independientes y luego? Pues yo diría, la independencia cuando cayó en esta reforma electoral 2014 posibilitó mayores grados de cooperación. De hecho, si lo ven técnicamente, la cooperación entre instituciones solo es posible cuando ambas son autónomas, cuando ambas son independientes. Y esa es la hipótesis de la que parte esta charla. La cooperación entre el INE y los organismos locales se vio fortalecida por la reforma electoral 2014. Y esa inercia de cooperación a la que nos obligaba la ley nos permitió cooperar más allá de las cosas que nos exigía la propia ley, como si nos embarcáramos en una inercia de cooperación y esa fuera generando nuevos canales de participación, nuevos canales de cooperación conjunta en puntos en los que la ley no nos lo exigía. De eso voy a hablarles.
nos embarcamos en una ruta de cooperación mucho más exitosa que la que teníamos en el pasado, y eso puede generar buenos resultados. Antes de entrar en los argumentos, parto de el principio, uno debe de hacerlo. Me encuentro entre los que creen que esta elección, la que acaba de ocurrir, tiene elementos que nos permiten pensarla como una elección que fue satisfactoria. Si uno mide el principal indicador de una elección, el grado de participación, pues veremos que fue, en el caso de la elección federal, se superó el porcentaje de participación respecto a otras intermedias, y lo mismo pasó en otras elecciones locales. En la elección del Distrito Federal superamos también los porcentajes de participación que habíamos tenido en las elecciones intermedias que van a lo largo de este siglo. Bueno, entro en materia. El rasgo distintivo de la reforma electoral es que dotó a las autoridades, a la autoridad nacional, de competencias respecto a las elecciones locales. Tan es así que el propio artículo 41 constitucional establece la posibilidad de que el INE asuma directamente la realización de procesos de las elecciones locales. Pero eso es, en todo caso, un caso extremo, el de que se asuma directamente atribuciones locales. Lo que la reforma más bien plantea son casos en los que nos tenemos que poner de acuerdo en procesos donde cada quien tiene un tramo de acción respecto a alguna actividad, y tenemos que ponernos de acuerdo en quién hace algo, quién hace el otro tramo de responsabilidad. A veces le toca la mayor parte a la autoridad nacional, a veces le toca la mayor parte a la autoridad local. Yo no creo que el espíritu de la reforma sea ni mucho menos confrontar a las instituciones. Creo que más bien allanó el camino para que nos ponernos a cooperar. Y no solamente me refiero al plano federal y local, también a los planos jurisdiccional y administrativo. Ahí también se trazaron rutas de cooperación. El signo es entonces el de la coordinación. Tan es así que la propia ley establece la posibilidad de delegación. Ahí, cuando un instituto electoral tenga algún proceso federal, un proceso que ahora es atribución de la autoridad nacional y que se le pueda delegar, la propia Constitución prevé que se le pueda pasar esa responsabilidad a la autoridad local. Y celebro que en un país que está tan poco acostumbrado a la cooperación haya una norma que nos ponga en el camino, nos obligue a cooperar, Y esto es así porque, como lo sabemos desde la teoría de juegos, la ruta de la cooperación es mucho más provechosa en el mediano plazo. La del ensimismamiento, la del egoísmo, solamente consigue resultados en el plazo inmediato, y no es el caso de la ruta de cooperación en la que nos puso la reforma electoral. No quiero ser ingenuo. La ruta de cooperación que nos puso la reforma electoral ciertamente nos ponía a cooperar, pero no siempre estuvo bien trazada. A veces hubo deficiencias que lograron ser resueltas por los convenios de colaboración. Otra vez, en otras ocasiones, hubo vacíos legales, vacíos normativos que no lograron ser resueltos del todo bien, y sobre los que tendríamos que trabajar en una eventual reforma electoral futura. Pero el reto de cooperar era tan importante y eran tantas las cosas que un convenio de colaboración, que ahora son la nueva ruta de navegación para un instituto local, eran tantas las cosas sobre las que había que tomar acuerdo, que 13 institutos electorales locales crearon comisiones de vinculación y 8 crearon unidades técnicas en la materia. Veamos cómo resultó la cooperación. Los costos de los convenios.
un buen acierto de la reforma es que homologó más o menos el grado de inversión que uno necesita para hacer una elección. Y tiene sentido, si uno pone pisos mínimos, exigencias comunes a todas las entidades, es esperable que el costo de la elección sea más o menos parecido. La gráfica ilustra, tomamos de la página del INE los costos de los anexos financieros de los convenios de colaboración y los pusimos contrastado contra el número de electores, número de votantes potenciales, de personas inscritas en el listado nominal en cada estado. Lo que cabría esperar es que la mayor parte de los estados se ajustaran a la recta, de tal suerte que a mayor número de electores inscritos en la lista nominal, mayor costo. Como ven, el grado de ajuste a la recta es muy importante, 98%. Eso creo que es una buena cosa. La casilla única, ese es el grado más evidente de la cooperación a la que nos obligó la reforma electoral. Bueno, pues la casilla única exigía a las autoridades, básicamente es responsabilidad del INE la puesta en marcha de la casilla única, pero para ponerla en marcha requiere que tomemos acuerdo en toda esa larga serie de temas que están expuestos en la pantalla, que no resuelve la ley, pero sobre los cuales tienen que ponerse de acuerdo las autoridades, la local y la federal, para poder llevar a cabo la casilla única. Y ahí creo que hay cosas que vale la pena perfeccionar. Tendríamos que aprovechar mejor el expertise que tienen los institutos locales respecto a ciertos temas. Por ejemplo, ¿cómo desaprovechar la opinión que algunos institutos locales, algunos distritos pudieran tener sobre la ubicación de casillas? En muchos convenios de colaboración se trazó la posibilidad de que los institutos locales hicieran observaciones al lugar donde se ubican casillas. Nosotros hicimos eso en el Distrito Federal y ciertamente los distritos que fueron más sensibles a esas propuestas, creemos nosotros, se consiguieron mejores resultados. El viejo principio de 2 cabezas piensan más que una, y sobre todo cuando una de esas cabezas pues tiene igual muchos años poniendo casillas y tiene buenas opiniones. Creo que los casos en los que se logró esa cooperación, ese principio de escuchar al otro, fueron virtuosos. La ley no nos exigía ponernos de acuerdo en la posibilidad de intercambiar paquetes que llegaran equivocados después de la jornada electoral. Desde que yo soy chiquito siempre he sabido de boletas que llegan erróneas la boleta federal llega en la casilla, en la urna local, pero ahora el riesgo era mayor, era que el paquete llegara al distrito local, llegara un paquete federal. Entonces, en algunos de convenios de colaboración se previeron mecanismos para resolver esa posible eventualidad. Pues era posible, el funcionario de casilla mandó a la ruta equivocada el paquete. Bueno, en pantalla están los casos en los que eso ocurrió, 118 casos en el Distrito Federal. Qué bueno que existían mecanismos desde el convenio de colaboración para que no tuviéramos que improvisar sobre la marcha qué hacer con eso. La capacitación, me parece que ahí tenemos una importante ruta de colaboración. Básicamente, esa es también responsabilidad del INE, pero en los convenios de colaboración se previeron espacios para que participaran algunos institutos locales. Por supuesto, previendo los contenidos que tienen que ver con la elección local, cuáles son sus candidaturas comunes y demás, pero también acompañando los procesos de capacitación. Creo que la reforma nos impone el reto. Tenemos que darnos cuenta que hubo retos importantes en seducir a los ciudadanos para que fueran funcionarios de casilla. Hay que decirlo con claridad, hubo factores endógenos y exógenos al sistema que nos hicieron tener menor respuesta
de los ciudadanos para ser funcionarios de casilla. En el caso del Distrito Federal, 11% de los funcionarios de las casillas fueron tomados de la fila, como lo prevé la ley y en el orden de corrimiento que prevé la ley. Me parece que podríamos aprovechar nuevamente el doble de infraestructura, un instituto local y uno nacional, para apuntalar esos procesos cuando ya estamos viendo que la ciudadanía está un poco desencantada de participar como funcionarios de casilla. Tenemos que reforzar esa parte. Y termino con dos casos en los que creo la cooperación resultó exitosísima y creo que este es el modelo a seguir. El modelo en el que la autoridad nacional genera unos lineamientos, por ejemplo, en el caso del conteo rápido y del PREP, y las autoridades locales, las que quieren hacerlo, llevan a cabo esos procesos siempre y cuando se ajusten a ese estándar mínimo. Miren, en el Distrito Federal habíamos estado contratando empresas de conteo rápido. Alguna vez contratamos 4 empresas porque nos quedaba normalmente mal. Esta vez decidimos hacerlo nosotros mismos, pero atendiendo, por supuesto, a los criterios estadísticos que nos había puesto el INE, y lo hicimos con los CAEs que ya habíamos apostado entre los dos su contratación. Bueno, pues entonces esa se convierte en una buena experiencia a nivel local porque permite o nos permitió a nosotros, con costos relativamente bajos, los más bajos que hemos tenido en procesos similares, tener un conteo rápido con muy altos grados de precisión estadística, pero con niveles reducidos de costo. La cooperación permitió nuevamente reducir los costos y hacernos de procesos que antes no tenía la autoridad local. Dejo para las respuestas el resto de las propuestas. Ya ha concluido mi tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, consejero Beltrán. A continuación le doy la palabra al profesor investigador Hugo Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y antes quiero agradecer el trabajo que los relatores están haciendo en cada una de las mesas. En el caso de esta mesa, a la maestra Sol Cárdenas por tomar nota para ayudarnos a hacer la relatoría final de este seminario. Tiene la palabra, Hugo. Muy bien. Arranco mi cronómetro. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores, tanto instituciones como las personas en particular, queridos colegas y amigos que me hicieron el honor, la verdad, de invitarme a participar en este importante, no sé si el más, pero en este importante seminario internacional. Sin lugar a dudas, además estuvimos platicando mucho lo importante que era hacerlo. Creo que después de cada proceso electoral hay que hacer evaluación de los mismos, evaluaciones generales, panorámicas, de este tipo, abiertos a la sociedad, a la academia, a los expertos, con los propios actores que intervienen en los mismos, así como evaluaciones que se hacen, por cierto, dentro de las propias instituciones, evaluaciones muy puntuales que hacen de sus programas, de sus actividades, y que luego a veces, aquí es la falla del otro lado, a los que estamos fuera se nos olvida revisarlos y verlos, porque la verdad es que las evaluaciones siempre se hacen, y se hacen de manera muy puntual y a veces con métodos muy estrictos y muy rigurosos. Pero bueno, en ese sentido, muchas gracias y creo que es muy importante poder estar aquí en este evento. Efectivamente, lo que dijo al inicio el consejero, siento raro decirle el consejero, pero es que es un amigo hace muchos años, el consejero Yuri Beltrán, tiene toda la razón. El título ya de la mesa era un primer calambre a los que teníamos que sentarnos en esta mesa para platicar del mismo, porque la propia mesa ya hablaba autonomía, subordinación o cooperación. Yuri, y lo entiendo muy bien, se va por el camino diplomático, apacible, agradable, todo fue cooperación. A mí la verdad me llama la atención que una cooperación obligada, como él mismo la dijo, sea realmente cooperación. Eso a mí más bien me habla de otros términos, pero aquí hay que ser
puntuales, hay que decir las cosas con rigor y lo voy a intentar hacer. Nada más en forma, mientras lo escuchaba yo como introducción, a mí me parece que la historia de la centralización en la historia de México nunca ha sido, y creo que tampoco lo ha sido en esta ocasión, el camino del fortalecimiento de la autonomía de ninguna institución, ¿no? Cada vez que el país, y tenemos la larga historia del siglo XIX, pero también ahora, en años recientes, cada vez que el impulso de centralizar, que es un impulso muy entendible, muy pragmático, algunos podrían decir muy conservador, pero es muy entendible el impulso de centralizar las cosas para no tener que discutirlas tanto, para no tener que desgastarse tanto entre tantos actores. Desgraciadamente es un impulso que normalmente genera efectos importantes y costos muy altos. Me parece incluso que a partir de lo que hoy ahí, también sería bien interesante abrir una discusión respecto a la autonomía del nuevo Instituto Nacional Electoral. ¿En dónde se encuentra la autonomía del instituto? No es esta la mesa para hacer ese ejercicio, nadie se espante. Vamos a hablar de la relación INE-OPLES, que es básicamente la relación del tema, pero sí me parece que hay mucho por analizar en este concepto de la autonomía, ¿no? Yo creo que tratándose del nuevo diseño institucional que se creó a partir de la reforma constitucional, de la nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales, así a bote pronto, que lo voy a hacer a detalle, pero a bote pronto, ¿qué hay que decir? No es que ni hay autonomía pura, plena, ni hay subordinación única, ni hay solamente cooperación. ¿Qué hay? Hay de todo. Ahí empieza, yo creo, ahí se empieza a ver la complejidad del esquema creado. Hay casos y hay momentos de enorme autonomía en la relación del INE con los OPLES, hay casos y hay momentos de absoluta y fuerte subordinación y hay muchos momentos de trabajo conjunto que lo podemos llamar efectivamente, como decía Yuri, cooperación, ¿no? No la califiquemos, no veamos si es obligada o no, pero bueno, en donde el trabajo conjunto se presenta. Y hay de muchos niveles y de muchas formas. Simplemente los cuadros que Yuri nos ponía hace rato atrás, habla de las posibilidades de que en cada caso particular de cada proceso electoral local se puede dar una situación distinta. Creo que ahí empieza parte del problema. Yo lo que voy a hacer es usar este pretexto para hacer una caracterización de este diseño institucional generado, la verdad de las cosas, también esto lo tenemos que reconocer de inicio, a partir de distintas visiones políticas que hubo por parte de las fuerzas políticas y de una negociación que trajo como consecuencia este complejo híbrido institucional de naturaleza compleja y de repercusiones de gran relevancia. Voy en ese sentido rápidamente a organizar esta reflexión, breve reflexión, en tres apartados. Uno, voy a hablar de la perspectiva conceptual, que es esto que estoy ya empezando a hacer. ¿Cuál es el diseño que trae la ley? Este diseño de distribución de competencias. ¿Qué tipo de problemas se querían resolver con el mismo? ¿No? Ese es un primer apartado que me parece importante. El segundo es, digamos, una perspectiva conceptual. La segunda es una perspectiva funcional. ¿Cuáles fueron los resultados en el funcionamiento e implementación de la reforma y de las nuevas leyes electorales ya a la luz del proceso electoral que vivimos este año? ¿Qué problemas se resolvieron? ¿Pero qué otros no se resolvieron? O aún peor, ¿qué nuevos problemas surgieron a partir de la aplicación de estas nuevas leyes? Siempre sucede, no digo que sea una cosa específica de esta reforma y de esta ley. Es normal, así son la aplicación de las leyes siempre. Y el último apartado, como conclusión, es cuáles deberían ser los puntos o los focos de atención en materia de este diseño y de las competencias asignadas. Creo que uno de los problemas está justamente en el origen del nuevo diseño del sistema institucional electoral. Tiene que ver con una premisa política, me parece a mí de alcance muy impreciso, y de origen, esto es muy importante, y de origen distinto a la materia electoral propiamente dicho. Era el problema de cómo poner control al poder de los ejecutivos locales. Fue una premisa que en las mesas políticas de los grandes partidos se tocó, se hablaba, y particularmente una fuerza política traía el tema como una bandera importante para poder hacer algo con la misma. Esto en la lógica de crear una institución nacional,
De ahí vino toda la idea de crear una institución nacional como solución a los problemas que se estaban viviendo por la influencia de los poderes ejecutivos locales en los órganos electorales. Está documentado, no estoy diciendo nada que no se conozca, y esto además se empezó a platicar, se empezó a discutir desde hace varios años, desde yo diría que se produjo el enorme descontento con los resultados electorales en el 2006, y esto se asoció con el desempeño de las instituciones encargadas de las elecciones. A partir de ahí se empezó a hablar de este tema. La idea original, como ustedes también saben, era que teníamos un sistema, estoy hablando del sistema ya fallecido, ya del muertito. Teníamos un sistema basado en la lógica federal. Establecía instituciones que administraban, organizaban y procesaban elecciones federales y otro conjunto también muy grande de instituciones que hacían lo mismo a nivel local. Estaban los dos mundos perfectamente separados. Ahora, no era una separación absoluta ni mucho menos, que esto es un buen antecedente de lo que la ley después trajo. Había materias, como puede ser el registro de electores y muchas que entraban específicamente en los convenios de colaboración cuando se iba a dar una elección. Había muchas materias en donde la autoridad federal, ahora sí creo que, utilizando el término ampliamente, cooperaba con la autoridad local a través de estos convenios para ayudarla a hacer las cosas que la autoridad local, por alguna razón, no se sentía que tenía todos los elementos consigo o necesitaban esto. Siempre el Registro Federal de Electores es el mejor ejemplo. Esa ya era una facultad, salvo con un ejemplo de unos años, creo que fue Baja California. Creo que la verdad siempre se daba. El registro de electores era prácticamente una facultad nacional, ¿no? Que estaba en el ámbito federal y a través de los convenios se le otorgaba y se le daba a las entidades federativas. Además, este esquema se basaba, como ustedes también saben, desde hace ya varios años, en la ciudadanización de los máximos órganos decisorios, es decir, los consejos generales, tanto del Instituto Federal Electoral en su momento, como de los consejos estatales o institutos estatales electorales. Y la idea es que dotaran de autonomía. Nadie se mezclaba con la decisión última o con la capacidad última de tomar sus decisiones en el proceso electoral. Aunque esta autonomía creo que sí se logró bien y esta ciudadanización a nivel federal, la verdad de las cosas es que la práctica política a través de los años de cooptación, imposición, dominio o influencia de los ejecutivos a nivel local, pues dieron por resultado varios ejemplos de instituciones electorales sometidas a la voluntad de los gobernadores, o por lo menos muy influenciados por los mismos. No traigo aquí la historia porque me llevaría tiempo, pero hubo casos en que incluso pues se determinaba quitar a los consejos de los institutos electorales locales cuando estos tomaban determinaciones que no gustaban al interior de las entidades federativas, ¿no? Sucedió en varias entidades varias veces. Bueno, en varias entidades, no varias veces, sucedió en varias entidades. La solución política a la que se llegó fue replicar lo que sí funcionaba, es decir, pues tomemos a la institución que sí hace bien las cosas, para decirlo en breve. Y entonces pues, se llevó a la idea de nacionalizar las elecciones. El problema es que esto no se pudo llevar a cabo de la manera tan sencilla. La idea, promovida por un partido sobre todo, fue aceptada y negociada por las otras fuerzas políticas que participaron en el Pacto por México, pero bien que negociada de acuerdo a los intereses y perspectivas de las otras fuerzas. ¿Y el resultado cuál fue? Este híbrido extraño, complejo, se nacionalizó, yo diría, a medias. Se creó una legislación general, que por cierto es otro de estos productos propios de las tentaciones ahora muy de moda centralistas o de nacionalizar, crear estas leyes generales, que dotan un poco de todo. Da competencias nacionales al Instituto Nacional, da ciertos rangos o márgenes, o por lo menos así lo llama, de autonomía a los órganos locales, pero también crea enormes mecanismos de subordinación, llamado delegación, atracción o asunción, uno en un lado y otro para el otro, pero ahí van, o bien incluso de mecanismos de posibilidades de cooperación como ya existían anteriormente cuando los dos órdenes estaban plenamente diferenciados. Creo que el diseño existente mantiene una estructura dual, un INE, un Instituto Nacional Electoral, que mantiene sus delegaciones propias, lo que eran las juntas locales ejecutivas, se siguen llamando igual, ¿verdad? Se siguen llamando, tienen sus juntas locales y tienen sus juntas distritales. Por eso yo digo que fue la nacionalización a medias. Si se hubiera hecho un instituto nacional, pues se hubiera podido tomar la decisión de hacerlo de una vez y fusionar la estructura que tenía el INE en los estados con los nuevos organismos públicos locales electorales. Pero se mantuvo los dos, que era el esqueleto de los dos ámbitos separados.
Ahora se mantienen los dos cuerpos, pero tienen todo tipo de posibilidades de interacción, influencia o subordinación. Hay 32 órganos públicos locales dotados de esta, así lo dice la ley en su artículo 98, autonomía de funcionamiento e independencia en sus decisiones. Pero esta autonomía es relativa. Yo no sé por qué también llevamos ya muchos años de tener legisladores que juegan con el lenguaje o manipulan el lenguaje de la manera en que quieren. La verdad es una autonomía relativa, puesto que está condicionada o se rompe por dos vías. Una sustantiva que afecta directamente la naturaleza de los órganos, es decir, los soples y sus máximos órganos de decisión, sus consejos, son nombrados y eventualmente removidos por el Consejo General del INE. Perdónenme, eso no habla de una estructura autónoma. La naturaleza autónoma se supedita al órgano nacional y simultáneamente tienen otro puente de dependencia, esta vez al gobierno local, que es el presupuestal. Si bien es cierto, como decía el consejero Beltrán, que ellos administran su presupuesto, pero quien determina el monto del presupuesto pues son los poderes políticos del Estado. Esto se refuerza además con las atribuciones que la ley da directamente al INE, como puede ser administrar, los puso en un cuadro atrás Yuri, administrar el tiempo de radio y televisión, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, la capacitación electoral. Y además se rompe también, así como de manera sustantiva, se rompe la autonomía de manera procedimental. ¿Cómo? En cualquier momento el Instituto Nacional Electoral puede asumir las funciones de los órganos locales, sea de manera específica a través de lo que se llama como la facultad de atracción, o bien toda, como se llama, con causales que la ley marca, bastante generales, que es la facultad de asunción, artículo 120. Y además, se refuerza esta estructura, un tanto anárquica, con la posibilidad de que el INE puede delegar funciones al OPLE. Y hasta donde yo vi la ley, no hay posibilidad de que el OPLE diga, no, gracias INE, mejor síguelo haciendo tú. Si se delega, es una obligación que el OPLE tiene que llevarlo a cabo. El esquema es todo menos cierto. En un proceso electoral concurrente, fíjense lo que puede existir. Un país, un mapa nacional, que tiene OPLEs multivariadas. Unas trabajando con un alto nivel de autonomía, otras trabajando en cooperación con el INE en diferentes cosas y en diferentes áreas de acuerdo a sus propios convenios, uno más sustituidos parcial o totalmente por el INE. El principio de certeza, de seguridad jurídica y de autonomía, en mi opinión, a partir de lo que les he dicho, queda vulnerado con una legislación que dice protegerlos. El diseño se creó para lograr tres objetivos: evitar la intromisión política de los gobiernos estatales en la organización comicial. Segundo, asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz en ciertas actividades de organización electoral, tales como la capacitación electoral. Y tercero, optimizar el trabajo de tantos órganos electorales. Vamos al segundo punto. Llevo 14 minutos con 31 segundos. Es mi perspectiva funcional. Un esquema dual que separa de esta manera institucional y procedimentalmente en inicio de los procesos electorales fue sustituido por este esquema que mantiene la separación, mantiene el alto costo, ahí no se avanzó mucho, y que sin embargo crea estos mecanismos que ya mencioné, que a la larga pues generan repercusiones importantes. La elección 2015 puso a prueba este esquema, teniendo como resultado una variación, la verdad, relativamente controlada. Este mapa posible que se puede dar en la elección 2015 estuvo bastante controlado, también eso hay que decirlo, en la diferenciación de competencias. Pero sin embargo, a nivel político, el caso extremo se puso en entredicho al haber logrado aislar la intromisión política, es decir, relativa a aislar la intromisión política en la organización local, como fue el caso de Chiapas. La verdad es que me podrían decir, y también creo que sería muy cierto, que el caso Chiapas puede entrar en todo este fenómeno que se presentó en esta elección llamado fenómeno verde, ¿no? Que fue un fenómeno, hay que analizarlo por su propia cuerda, un fenómeno único, un fenómeno muy particular, político, va más allá del mero ámbito electoral, pero que desafió a la ley y a la autoridad electoral sin lugar a dudas. A nivel técnico, sin embargo, me parece que tenemos mucho que podemos decir. El esquema de distribución competencial originó algunos problemas no previstos. Las actividades centralizadas en el INE funcionaron, sí, los resultados se dieron, pero no como nos hubiera gustado verlas. Ni la administración de tiempos de radio y televisión se llevó de manera plenamente exitosa.
Los bloqueos presentaron problemas en algunas entidades, los bloqueos de señales, los monitoreos me parece que también se pueden discutir, ni la fiscalización en tiempo real se pudo llevar como se debía, lo decía hace rato el magistrado del Tribunal Electoral, y por supuesto ni la capacitación de los funcionarios fueron las idóneas. En el esquema actual se requieren detallados trabajos de análisis para optimizar qué está pasando y cómo mejorar estas circunstancias si la ley es la que tenemos. En materia de capacitación simplemente, yo creo que vale la pena preguntarnos, ¿qué también se logra de esta forma, con este esquema, preparar a los capacitadores asistentes y al más de 1 millón de ciudadanos? Los resultados de los funcionarios de la fila es una pequeña lucecita de alerta. Sí creció de manera descomunal para los números que había. ¿Qué también se cuentan los mecanismos verificadores? ¿Qué tan confiables son de las visitas que se hacen a los ciudadanos sorteados auténticamente en todo el país? Eso siempre ha sido un tema que ha venido ahí colgando. ¿Qué tan válido, esta sí es la pregunta creo que central, es continuar con un sistema de selección aleatoria de ciudadanos que discrimina, por cierto, discrimina a los adultos mayores y que no toma en cuenta la disponibilidad y la capacidad de los ciudadanos que quieren participar como tales? Yo entiendo y justifico plenamente cómo surgió el sistema aleatorio para elegir a nuestros funcionarios de la fila. ¿Seguimos estando en esa lógica? ¿Seguimos con el fenómeno tal cual cuando se originó y se planteó? ¿O podemos ya evolucionar a un nuevo esquema? De la misma manera, la ley establece, ya Yuri también lo mencionaba, ahora sí ya tengo que apurar más, la casilla única en elecciones concurrentes. Sin que hubiera un fenómeno que trajera efectos graves ni grandes problemas, sí es cierto que este mecanismo centralizador también contribuyó a la imposición de criterios y procedimientos del INE sobre los soples y como consecuencia hubo demoras importantes en los conteos de votos, precisamente porque el trabajo fue mucho mayor para los funcionarios y después esto se repercutió en la entrega de paquetes y resultados. Estas demoras que no tuvieron mayor consecuencia, hasta donde por lo menos yo conozco en esta elección, podrían llegar a presentar nuevamente problemas de credibilidad en procesos de elección presidencial, por ejemplo, o de competencias muy cerradas. Conclusiones. Creo que un esquema que da cabida a tanta complejidad en su operación abre la puerta a problemas de inseguridad jurídica, de lentitud o incluso de confrontación y desgaste de las propias autoridades electorales entre sí. Conste que en el panorama de este análisis en particular ya no metimos cómo también se relaciona todo esto con las autoridades jurisdiccionales. Normalmente analizamos unas por un lado y otras por otras, pero el esquema todavía se vuelve más complejo. Estos efectos de inseguridad jurídica, de lentitud, de posible problemas de confiabilidad o de confrontación de autoridades no son deseables en el mundo electoral. No quiero aquí, creo que no es el momento, hacer valoraciones a priorísticas, o ya lo hice, la verdad, sobre las ventajas o desventajas de centralizar o de federalizar. Lo que sí me parece a mí es la poca conveniencia de contar con un esquema tan abierto a la discrecionalidad y a tantas soluciones diversas. A lo mejor a alguien le puede gustar, no sé si va a ser el caso de lo que nos va a decir el consejero Baños. A mí me parece que es riesgoso, que tener tantas puertas abiertas y tantas diferencias es riesgoso. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Si el legislador no corrige este tema, el INE puede a través de sus acuerdos y a través de los convenios que celebra, elevar, no solo que sean convenios, pueden ser criterios a través de las propias facultades reglamentarias del INE, generar criterios homologados de cuándo se llevan a cabo las delegaciones, cuándo se llevan a cabo las atracciones y cuándo, en última instancia, la asunción de la competencia local. Es decir, avanzar más en lo que la ley dejó tan abierto. Me parece que si ese paso se diera, se crearía muchísima más seguridad jurídica en el trabajo, ahora sí cooperativo, del INE con los organismos públicos locales electorales. Gracias. Sí, por favor. Muchísimas gracias, querido Hugo. Tenemos una visión optimista, acorde a la cooperación, tenemos una visión más escéptica. En este continuo entre es que yo me escucho gritar, en este continuo entre federalismo y nacionalización. Y me gustaría llamar la atención sobre una cuestión que marcaba el doctor Hugo Concha sobre esta construcción de un híbrido.
ni hicimos todo lo que se propuso la ley de generar este sistema nacional de elecciones, ni tampoco hicimos todo de dotar de toda la autonomía. Y creo que aquí hay dos cuestiones claves y en varias de las preguntas ya se están planteando, digo para que lo vayan pensando. Tiene que ver con quién hace las cosas, pero también quién financia las cosas. Entonces, en este objetivo original de hacer una norma que quitara poder a los gobernadores, hay que pensar y reflexionar si los gobernadores siguen financiando la actividad electoral de los organismos locales, en qué punto se puede generar esta autonomía y la autonomía de competencias. A continuación tenemos la palabra entonces del consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños. Muchas gracias, doctora Flavia Reindenberg. Y primero agradecer la muy generosa invitación de una dama a quien yo quiero, admiro, respeto y de quien he aprendido mucho, que es la doctora María Marván. A todas, a todos, muchísimas gracias. Siempre será un honor estar con mi querido amigo Hugo Concha y con Yuri Beltrán en un foro de estas características. Yo diría, para entrar directo a la materia, que efectivamente hay un modelo híbrido que ni creó una autoridad nacional de manera total, ni dejó a salvo de manera plena la autonomía de los órganos electorales de los estados. En mi opinión, y aunque los juristas me digan que no existe esa categoría, hay una autonomía acotada de los órganos electorales de los estados, porque si bien la legislación reservó algunas atribuciones esenciales de la organización electoral para estos órganos, esas atribuciones esenciales se tienen que ejercer previa emisión de lineamientos, de criterios, de normas que establezca de manera específica el Instituto Nacional Electoral, y si no ver el tema de los conteos rápidos, el tema de los programas de resultados electorales preliminares, la facultad que conservan para el diseño de la documentación electoral y de los materiales electorales, en fin, las atribuciones esenciales que tiene un órgano electoral para hacer una elección están en lo que quedó reservado en la ley, acotadas a una especie de criterios que previamente tiene que emitir y, si me apuran un poco, supervisar en su implementación el Instituto Nacional Electoral. Por eso creo que se trata de una atribución o de una facultad, de una condición de autonomía acotada de los órganos electorales de las entidades federativas. ¿Cómo quedan los órganos electorales después de que el legislador ha decidido que la designación de los consejeros electorales debe hacerse a través del Instituto Nacional Electoral? Es un tema muy complicado que se puede ver en varias perspectivas. Primero, los partidos políticos, hay que decirlo con toda claridad, renunciaron de manera totalmente libre a la facultad que tenían para designar a los consejeros electorales a través de sus congresos, de sus grupos parlamentarios en los congresos estatales. No son ellos, ahora son los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero es un hecho que no están conformes con el procedimiento. Es un hecho que por más que el discurso político de los partidos en el proceso de selección de los consejeros diga que no quieren inmiscuirse en una facultad de designación de los consejeros electorales, es un hecho que de una u otra manera quieren incidir en ese proceso de designación y que evidentemente se generan tensiones entre los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los partidos en ese proceso de selección. Hay varios criterios que se han establecido para poder designar a estos consejeros, pero la mayoría de los requisitos está expresamente referida en la legislación. Varios de estos criterios han sido movidos en su interpretación, como decía el magistrado Penagos, por el propio tribunal. ¿Por qué? Porque tienen una lógica de interpretación mucho más amplia. Yo pienso, por ejemplo, en un caso reciente de Veracruz, donde una persona fue diputado local suplente. En la opinión de la Sala Superior, eso no era requisito, o eso no actualizaba el requisito de no haber sido postulado a un cargo de elección popular. En mi opinión, sí, y en consecuencia no podía participar en el proceso de selección. Nos enfrentamos también a otros temas de cómo acreditar, por ejemplo, con documentos idóneos, el tema de la residencia, porque la ley dice que deben ser originarios o residentes en la entidad federativa. El tribunal ha movido criterios también con relación a ese tema. Pero creo que particularmente la relación entre las autoridades locales, los actores políticos locales y los consejeros está en torno al presupuesto, porque esa ha sido la válvula que se ha dejado para que los poderes de los estados, quiero decir también con toda claridad que en mi opinión hay algunos estados que están fuera de esta reflexión general que formulo ahora,
pero que por la vía del presupuesto se ha encontrado una mecánica de presión al funcionamiento del órgano electoral de las entidades federativas. Ver casos concretos como Sonora, que durante 4 meses se quedó sin presupuesto, ver casos concretos como San Luis Potosí, que no tuvieron incluso durante todo el proceso electoral la conclusión de todo el presupuesto, ver el caso Chiapas, que incluso en la semana previa a la jornada electoral todavía se estaba negociando una parte del presupuesto electoral para poder trabajar. La ley dice con toda claridad que el presupuesto para el funcionamiento de los órganos electorales locales debe ser aprobado por los congresos de los estados. Eso dice la ley y debería de aprobarse de esa manera. En todos los estados, sin excepción de ninguno de los que hubo elecciones locales este año, hubo mecanismos, vamos a decirlo así, sutiles de presión en el tema del presupuesto. Unos más deliberados, otros así, simplemente sutiles. Yo diría que en algunos casos, por ejemplo, Baja California Sur, tenía razones justificadas, quizá porque el huracán que de manera premia había habido en esa entidad federativa había exigido que una buena parte de los recursos de las finanzas públicas se destinaran a la reconstrucción de la entidad en las zonas dañadas. Esa parte la entendemos, pero en otros lugares la circunstancia no fue de esa naturaleza, sino de otra muy distinta. Pero también hay un tema que es muy importante. Las legislaciones son muy disímbolas respecto del salario de los consejeros electorales y los consejeros hicieron sus esquemas de interpretación y decidieron de manera libre cómo poner su salario. Ha sido motivo de una enorme discusión. No me voy a dedicar a dar detalles porque si no, no voy a terminar en todo lo que quiero decir. Pero hay otro punto que también me parece muy importante. El modelo de designación de consejeros electorales por esta vía tiene que ser analizado a la luz de varias circunstancias. Primero, de las características específicas del procedimiento de selección. Son masivos los procedimientos de selección de los consejeros electorales. Para un universo de 18 entidades federativas, tuvimos un registro de 3,462 personas y teníamos 2 meses para hacer la designación de esos consejeros electorales. Por consecuencia, tuvimos que diseñar un procedimiento que atravesaba por la necesidad de que algunas instituciones acompañaran el proceso de designación de los consejeros electorales. El Ceneval hizo el examen, lo aplicó, lo calificó. La Universidad Nacional, ahora el CIDE, hizo la aplicación de la etapa del ensayo, en mi opinión muy exitoso, y después viene la etapa de entrevistas y es ahí donde se vienen todas las tensiones con los partidos políticos respecto de las designaciones. Las entrevistas, por supuesto, a cargo de los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y entonces, ¿por qué puso a esta persona y no puso a esta otra? ¿Por qué si esta tenía estas características o tenía las mejores calificaciones no fue designada? Es un tema un tanto complicado, en mi opinión. Pero después también hay que revisar el modelo a la luz de las características específicas y de la actuación específica que las personas están teniendo en los colegiados. Esos colegiados, en mi opinión, necesitan un esquema de homogeneización de muchos factores: transparencia, horizontalidad en el manejo de la información, en corresponsabilidad en la toma de las decisiones. En fin, hay una serie de cuestiones que me parece que se tienen que trabajar, y lo digo, por supuesto, muy respetuosamente con relación a los órganos electorales. Omití decir que algunos estados, en mi opinión, no tuvieron problemas con el tema presupuestal. El DF, por ejemplo, el Estado de México, el Estado de Jalisco, son entidades que, en mi opinión, tuvieron razonablemente un comportamiento adecuado con el tema presupuestal. En otras medidas, en otro nivel, diría yo, Campeche, quizá Yucatán, pero en otras entidades el problema fue mayúsculo. También diría que, como en todos los colegiados, la integración de personas que tienen profesiones, que tienen características distintas, hace que exista discusión amplia en la toma de las decisiones. Pero aquí el punto central es que se tiene que tomar en consideración que estos colegiados están construidos para tomar decisiones en el marco de la ley y sobre la base de las mayorías, es decir, de las posiciones mayoritarias de quienes integran esos órganos. Eso habría que ver si está funcionando en la realidad en estos órganos electorales de las entidades federativas. El tema de la paridad de género me parece que en materia de resultados de la gestión de estos órganos debe ser uno de los temas que más ampliamente debe ser analizado. Yo creo que ahora, con la disposición constitucional de postular candidatos en un 50% hombres, un 50% mujeres, deben tomarse en consideración que esa obligación primigenia le corresponde a los partidos políticos y, por tanto, la decisión inicial de un órgano colegiado de un estado o del nacional debe ser que, si los partidos no cumplen con la postulación en esos términos de los candidatos, deben rechazar el registro de los candidatos. Chiapas es un caso sui generis, lo quiero decir con toda claridad.
porque también hay que ver una serie de cuestiones aledañas a los pueblos históricos. La Constitución local del Estado de Chiapas dice que los pueblos originarios tienen autodeterminación, y ahí no juegan, ahí hay violencia, ahí hay agresión a las mujeres, allí hay manifestaciones expresas con relación a las decisiones que tomen las mujeres para participar en política. Ciertamente el órgano electoral pudo haber rechazado el registro de los candidatos, creo que ponderaron el desahogo del proceso electoral. Una semana antes de la jornada electoral, a las 8 de la noche del lunes previo a la jornada electoral, el órgano electoral había decidido el acatamiento de la sentencia con el 50-50. Al día siguiente sustituyeron a 400 mujeres. El sábado previo a la jornada electoral se sustituyeron muchas mujeres, y el día que hicieron las asignaciones para los ayuntamientos de mujeres, hubo renuncias a los cargos ya de personas elegidas en ese género. Solo digo, hay que ponderar también el entorno, el contexto. Por eso, en mi opinión, pero esa es la mía y me hago cargo de ella, la decisión del Tribunal Electoral de haber ordenado el inicio de un procedimiento en contra de los consejeros de Chiapas fue excesiva. Esa es mi opinión y me hago cargo de ella. La siguiente cuestión es esta. Creo que habría que ver que en el manejo de las crisis que se van manejando con las elecciones, también ha habido algunas problemáticas fuertes en el caso de los órganos electorales, fundamentalmente porque los consejeros electorales, en mi opinión, que no tenían ninguna experiencia en los temas electorales, necesitan, como se dice en este argot, curtirse un poquito más en estas lides y entender que las discusiones que se tienen en el ámbito público son discusiones públicas y no son personales. Hay muchos consejeros electorales que provienen, por ejemplo, de los medios de comunicación o de las organizaciones sociales. Eran quienes criticaban desde las sociedades, de las organizaciones sociales o desde los medios la actuación de las autoridades electorales. Ahora que están acá se sienten agredidos con el tema. No, no es así. La autoridad electoral siempre va a estar en el foco de la discusión y es una autoridad que siempre será revisada en su comportamiento, y eso me parece normal frente a cualquier situación que se presente en las elecciones. El tema de las casillas únicas refleja una situación también muy interesante, porque ahora el nuevo marco normativo establece una Constitución general, leyes generales que no estaban, ya se ha aludido a ellas, existe una Constitución local y existen códigos electorales locales. Hay disposiciones de los códigos electorales locales que no están compaginadas con las legislaciones federales, que chocan y que atacan fundamentalmente rutinas preestablecidas en la organización de elecciones locales frente a la organización desde una casilla única en las elecciones simultáneas particularmente. Pienso, por ejemplo, en el Código de Sonora, que dice que en cada municipio debe haber una casilla especial, pero esa facultad de aprobar el número de casilla está reservada a los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, y estos solamente pueden aprobar un máximo de 10 casillas por cada uno de los distritos electorales. Sonora tiene 70 municipios, ahí tenemos 7 distritos, tiene 72, creo, municipios. Si nosotros aprobáramos una casilla especial en cada municipio, sería posible siempre y cuando todos los municipios estuvieran distribuidos adecuadamente entre los 7 distritos, pero no es así. Hay municipios, un solo municipio puede componer un distrito, el caso de Hermosillo, por ejemplo, en el ámbito federal. Entonces, ese tipo de disposiciones han generado ciertas tensiones. Sí hay convenios de apoyo y colaboración, hay planes integrales de coordinación y de apoyo entre los órganos electorales federal y local, pero también hay una enorme asimetría entre los calendarios electorales. Mientras el órgano electoral nacional está haciendo una cosa, el OPLE apenas está empezando con una muy diferente, y por tanto el trabajo de capacitación de la mesa directiva de casilla única avanza muy rápido en la parte federal y se desfasa en la parte local. Ahí donde los órganos electorales de los estados tienen que estar atentos a que el funcionario de mesa directiva de casilla tenga la información de la elección local para que pueda llenar correctamente la documentación y contar bien los votos, por ejemplo, en materia de coaliciones. Ese desfase, esa asimetría de los calendarios electorales hace que se generen situaciones distintas. También entran aquí muchos humores, hay que decirlo, porque obviamente no es lo mismo que yo venga y les diga que creo firmemente en la distribución de competencias que tiene el INE con los órganos electorales, a que venga un vocal ejecutivo de una junta distrital X y les platique su versión. A lo mejor él se siente jefe del OPLE y por consecuencia hay problemas. Pero aquí también hay otro problema en la ley que habrá que revisar. El inicio de actividades de los órganos municipales, la selección de sus integrantes, creo que tiene que ser un tema también a revisarse en estas nuevas actividades.
Y hay un problema operativo con la casilla única que pareciera sutil. Yo lo dije muchas veces y esto fue el problema más grave en la elección local después de la conclusión de los trabajos de la casilla. La recolección de los paquetes y la entrega a los órganos que van a hacer los cómputos. En los mecanismos que diseñamos, y como consejero me tengo que hacer cargo de esa parte, nosotros fuimos responsables de que en algunos casos los paquetes llegaran tarde y que por consecuencia Sonora, por ejemplo, que hizo conteo rápido para la elección de gobernador, pues no tuviera tiempo las actas para poder tener toda la muestra de los conteos rápidos y poder hacer una distribución, una proyección adecuada de las tendencias de resultados. Funcionarios de casilla sustituidos más que en procesos electorales anteriores, es cierto, pero hay un entorno completamente diferente. Del 3.89 en el 2009 pasamos a un 4.79 en el 12 y a un 7.34 en el 15. Es cierto, creció el número, pero el entorno es completamente diferente. Baja California Sur, con motivo del asunto del huracán o de la amenaza de huracán, los funcionarios aventaron los paquetes y se fueron. Tuvimos que integrar con la gente de la fila. Chiapas y Oaxaca y Guerrero, ¿cómo le hacíamos? Guerrero tuvimos tomadas las instalaciones del OPLE y de las juntas distritales por lo menos hasta el mes de marzo del proceso electoral, de noviembre a marzo del proceso electoral. Es un entorno completamente diferente donde las demandas sociales y las demandas laborales, por ejemplo, del magisterio, ahora tuvieron un impacto directo contra las elecciones. Es un entorno completamente distinto a lo que había habido en el pasado. Facultad de delegación a los OPLES, ni pensarlo, lo digo con toda claridad. ¿Por qué? No porque yo no quiera, sino porque simple y sencillamente la ley dice que tiene que ser de manera totalmente extraordinaria. Es una facultad que está reservada sí al Instituto Nacional Electoral, pero hay otro, por ejemplo, el tema de fiscalización, que es una facultad que está concedida exclusivamente al Instituto Nacional. Y aquí nos metemos en problemas porque las estructuras de los OPLES son disímbolas. Hay OPLES muy grandotes y hay OPLES muy chiquitos. Es muy grandote el OPLE del Distrito Federal, tiene una unidad de fiscalización, como es grandote el del Estado de México. Pero hay unos muy pequeños, como el de Nayarit, que tiene 17 personas en total, incluido su presidente. El OPLE del Distrito Federal debe tener alrededor de 30 personas en la pura unidad de fiscalización, como lo tiene también el OPLE del Estado de México. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí hay cuestiones diferenciadas. ¿Qué hay que hacer con ese personal? Hay que buscarles otro tipo de actividades en la organización de las elecciones. Hay confusión en el ambiente público respecto de atracciones para fijar criterios, asunción, que es una cosa rara inventada ahora en la ley, es parcial o total, parcial para asumir una parte de la elección o total para asumir toda la elección local, pero no es un asunto volitivo. El INE no puede llegar y decirle al OPLE de Sonora, vengo y organizo tu elección. Eso no puede ser así. Hay un procedimiento que se tiene que seguir. Los consejeros locales pueden pedirlo, si lo piden, es darle otro empujoncito a la conclusión de la historia de los OPLES para volverlos parte de una delegación del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué hay que hacer? En mi opinión, rapidísimo. Uno, volver a precisar atribuciones, sí creo en eso, en volver a revisar el catálogo de atribuciones del Instituto Nacional Electoral frente a los OPLES, particularmente en temas del presupuesto. Tiene que ser el INE el que negocie el presupuesto de las casillas únicas y no dejar esa parte a los OPLES. Fueron más de 900 millones de pesos de estas 17 entidades federativas que tuvieron elecciones este año. Creo que eso ya no puede funcionar así porque está sujeto a esa presión a la que me referí de los gobiernos locales y de los congresos locales. Educación cívica es una facultad rarísima que está en la ley. Cuando hay proceso electoral le toca al INE, cuando no hay proceso electoral le toca al OPLE. Pues ya me imagino qué tipo de programas vamos a hacer ahí. Creo que la facultad para ajustar plazos en materia, por ejemplo, de fiscalización, decía el magistrado Penagos de manera muy elegante que la unidad de fiscalización no pudo terminar. Bueno, lo que pasa es que nos da 33 días después de que acaba la jornada electoral para presentar los dictámenes consolidados. No es un asunto que hayamos inventado, así está en la ley. Y teníamos 231 quejas en materia de fiscalización. O resolvíamos las quejas o resolvíamos los dictámenes. Por supuesto que sabíamos que no lo iban a regresar, pero teníamos que darle cumplimiento a la ley porque nosotros nos tenemos que ajustar estrictamente a lo que dice la ley. Y hay que revisar con mucho cuidado el flujo de actividades en el proceso electoral federal y local, y creo que hay que regular también con mucho cuidado el tema de la facultad de remoción de los consejeros electorales locales. Los partidos han usado como un mecanismo de presión a los consejeros presentar solicitudes de remoción. Unos partidos que se sienten identificados con ciertos consejeros o que hablan más con unos y otros que hablan más con otros, piden a la inversa
que sean removidos los consejeros electorales. Ese es un tema que la ley dice facultad de remoción y se ha entendido que o remueves o absuelves, y evidentemente en un procedimiento sancionatorio eso no puede ser así. Luego me voy a referir en las preguntas a las provocaciones del maestro Concha, porque aquí ya no me dio tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejero Baños. Yo le voy a pedir, ya les he ido distribuyendo las preguntas, que han sido muchas. Yo estoy admirada con todos ustedes, la paciencia, la energía, después de intensos días de estar aquí encerrados y que tengan tantas ganas de participar, así que muchísimas gracias por ello. Le voy a pedir vamos a respetar el mismo orden de intervenciones, le voy a pedir al consejero Beltrán si antes de salir corriendo para su consejo general, que lo tiene en un ratito, nos responde algunas de las preguntas, supongo que no todas porque han sido muchísimas, pero si pudiera articular respuestas de las preguntas que le ha hecho el público. Gracias, doctora, con todo gusto. Pues yo sí empiezo con las de el doctor Concha, que fueron además la primera que escuché. Yo creo que el planteamiento que yo hacía en mi intervención era que la cooperación obligada produjo mayor cooperación. Entiendo que la ley nos ponía obligadamente a sincronizarnos. Lo que estoy diciendo es que se lograron pautas de cooperación más allá de lo que la ley exigía. Miren, pongo un ejemplo. La ley, en el Distrito Federal habíamos estado desarrollando por años materiales que nosotros encontramos útiles para personas con discapacidad. Normalmente esos materiales se utilizaban en la casilla local, pero no en la casilla federal, aunque estaban en el mismo salón de clases. Bueno, pues a partir de esta elección nos pusimos de acuerdo, oye, pues puedo llevar yo mis materiales y tú también, y tuvimos una elección que compartió materiales nacionales con materiales locales, y eso nos hizo tener casillas un poco más incluyentes de lo que hubieran sido por separados. El Instituto Electoral del Distrito Federal en otras ocasiones había establecido relación con el COPRED para evitar que en las casillas se fuera a discriminar por error a personas transexuales cuya apariencia física no coincidiera a primera vista con la foto que exhibieran en la credencial para votar. Entonces nosotros llevamos ese tema al INE, el INE fue sensible a la preocupación que teníamos, y entonces en el Distrito Federal se generó una metodología aplicable en todas las casillas únicas, en la cual los funcionarios de casilla tuvieron una metodología sobre qué otros rasgos físicos evaluar, cómo proceder en caso de duda para saber si darle oportunidad de emitir el sufragio o no a una persona que tuviera apariencia de mujer, pero en la credencial para votar tuviera otra apariencia distinta a juicio del funcionario de casilla. Bueno, como resultado de todo eso, COPRED puso el día de la jornada electoral una ventanilla para recibir quejas de discriminación, y al final de la jornada emitió una circular en la que describió que se recibieron en la Ciudad de México 0 quejas por discriminación en las casillas. Creo que eso es un buen ejemplo de cómo una cooperación que no nos pedía la ley se tradujo en buenas prácticas que quizás después puedan ser replicables a otras necesidades. En lo que sí coincido con el doctor Concha y ahora también con el consejero Baños es en el tema presupuestal. Yo sí creo que un elemento necesario para fortalecer la independencia de los organismos locales tiene que ver con su presupuesto. El estándar internacional básicamente dice los ejecutivos locales tienen que trasladar tal cual las exigencias presupuestales de un organismo autónomo
al Congreso. No lo pueden modificar, no lo pueden reducir, y es el Congreso, sí en uso de sus atribuciones congresionales, que decide cuánto dinero se asigna o no a un órgano local. Diría yo que cabría pensar en una eventual reforma si habría que asignar pisos mínimos para el financiamiento de los organismos electorales. Es decir, que cada estado pudiera decidir cuánto dinero le asigna a su respectivo organismo local, siempre y cuando eso no pasara del N% de su recaudación, porque ya lo expuse en la recta sobre los costos de las elecciones. Hacer elecciones con el rigor que ahorita tenemos en estándares nacionales tiene un costo, y tienen que estar preparados los organismos locales para poderlo gastar en el momento necesario. Yo quisiera decir, hay dos rutas que encuentro para la cooperación. Una es el voto migrante. Sin duda ese es uno de los déficits más grandes que tenemos los organismos electorales del país. Tenemos que acercarnos de manera mucho más contundente con la diáspora, con las poblaciones que viven fuera del país. Me parece que aprovechar los lazos que se tienen localmente y los lazos que se tienen nacionalmente puede enriquecer en buena medida esos lazos. Y además hay tecnologías. En el IADF hemos pasado ya por la recepción del voto migrante a través de Internet. Eso ya fue probado como una experiencia positiva. Quizás cabría pensar en su adaptabilidad en otros estados del país o inclusive nacionalmente. Y por supuesto el caso de la educación cívica. Yo no concibo cómo podríamos tener un esquema de educación cívica en el que no participáramos nacional y localmente de manera conjunta. A mí me parece que ahí es urgente que tracemos rutas de cooperación precisas. Algunas de las preguntas que me hicieron llegar: ¿dónde fue insuficiente la cooperación? Lo dije un poco en mi intervención. Creo que la ley debe prever mecanismos de cooperación más precisos para la participación de los órganos locales en la selección y capacitación de funcionarios de casilla. Ahorita todos ellos ocurrieron por la vía de los convenios y por la vía de la cooperación. Creo que se debería de aprovechar mejor la infraestructura local para ese propósito, sobre todo a la luz del desencanto de algunos ciudadanos que no se sintieron tentados a participar con el mismo ánimo en las elecciones. ¿Cómo explicar el incremento en la participación y la dificultad de conseguir funcionarios de casilla en la misma elección? La verdad es que sí es una paradoja. Yo encuentro por una parte que el modelo que tenemos, que exige tantos funcionarios de casilla, tantos millones de funcionarios de casilla en cada elección, creo que empieza a agotarse, y creo que se están prendiendo los focos que nos dicen: piense usted en la urna electrónica, no lo deje pasar más tiempo, porque no podemos cada año pedirle a los ciudadanos: otra vez te toca salir a ser funcionario de casilla. Sobre el caso de Dunia Ludlow, que si es necesario reformar la ley. Miren, el Distrito Federal tiene una ley muy sui generis. Para hacer los diputados de RP mezclamos dos listas. Una lista A, que es la lista de plurinominales tradicional, y una lista B que se compone por los mejores segundos lugares de los partidos. Y luego tenemos que intercalarlos por género al interior de cada lista, y luego intercalar las listas entre sí. Y eso ha traído
muchísimas interpretaciones, tanto por los organismos administrativos como por los jurisdiccionales. Si ustedes revisan la ruta jurisdiccional que siguió nuestra asignación de RP, todos los órganos que pasaron, es decir, el Tribunal del DF, la Sala Regional y después la Sala Superior, todos interpretamos de alguna manera distinta esos preceptos. Creo que ahí sí hace falta mayor claridad. Debo de decir que cada vez que se han hecho interpretaciones, eso nos va dotando a nosotros de nuevos criterios, de manera que se está ya construyendo el andamiaje que nos permitirá precisar mejor. Problemática en la entrega de paquetes, sí, eso fue un problema. Creo que una ruta que obliga a la cooperación es que hagamos la evaluación en forma conjunta. Ya hemos hecho todo lo que les he contado de manera cooperativa entre el Instituto Nacional y el local. Creo que lo que nos falta, y este es uno de esos ejercicios, es hacer una evaluación precisa de lo que ocurrió en la elección entre organismos nacionales y locales, precisamente porque como fueron funciones compartidas, cada quien tiene tramos de información que deben de verse de manera íntegra. Y la última, me preguntaban si en serio pienso que los organismos locales son autónomos a la luz de una serie de cuestionamientos. Pienso que sí. Miren, en este momento el Instituto Electoral del Distrito Federal se acaba de embarcar en decidir los cambios a su plan estratégico institucional de mediano plazo. Vamos a decidir ahí cuál es la ruta que va a seguir el Instituto Electoral local para los próximos años. Vamos a hacer adecuaciones, vamos a cambiar, de ser necesario, la misión y la visión del instituto. Todo eso es una decisión que estamos tomando los consejeros, los funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal exclusivamente. Si eso no deja claro la autonomía de un instituto local, no veo que sí lo pueda hacer. Parte de lo que vamos a tener que decidir en ese plan estratégico de mediano plazo es el destino de la unidad de fiscalización, que me venía en otra pregunta. Me preguntan a qué se dedica actualmente. Actualmente estamos revisando todavía las cuentas del 2013 y del 2014. Entonces, ahorita la verdad están bastante ocupados en la unidad de fiscalización, están cargadísimos de trabajo. Habrá que ver hacia dónde dirigir los esfuerzos de esta unidad en el mediano plazo. Muchísimas gracias. Yo quizás me tenga que retirar antes de que concluya la mesa, pero les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias también, doctor. Continuamos entonces, Hugo Concha, con las preguntas que nos hizo el público. Sí, gracias, Flavia. A ver, voy muy rápido y voy a tratar de contestarlas de manera general, porque sí, y muchísimas gracias, me hicieron muchas preguntas. Roberto Rico, ¿no atenta este centralismo en materia electoral el espíritu del artículo 40 constitucional que refiere sobre las entidades libres y soberanas en torno a su régimen interior? Bueno, sí, un artículo que viene de la Constitución del 24, tampoco. Eso de estados soberanos, pues ya saben que en cualquier clase de derecho constitucional es que sea digna de serlo, llamada así, pues hay que cuestionar eso de la soberanía. No, es el tema de la autonomía, es un tema complicado, el tema de la autonomía, porque creo que lo simplificamos mucho. Y incluso cuando en México empezó este tema de los órganos constitucionales autónomos, que además vino muy bien a resolver problemas claros de funcionalidad y articulación institucional política a muy alto nivel. La verdad de las cosas es que ¿qué es esto de la autonomía constitucional? Pues a final del día no hay autonomía pura nunca, porque hay una constitución que regula y que pone los límites a la intervención de cada institución política.
La autonomía se hizo justamente para que no hubiera puentes de dependencia de todos estos órganos, en su momento el Banco de México, el IFE en su momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de dependencia con el Poder Ejecutivo Federal. El problema es que ya se ha abusado un poquito del tema de la autonomía constitucional. Alguien bromeaba que lo único que nos falta es que próximamente se decrete la autonomía constitucional de la Presidencia de la República. Sí, porque hay muchos órganos constitucionales autónomos y desde la perspectiva constitucional es todo un tema. Es decir, cada órgano constitucional autónomo es distinto. La autonomía atiende a funciones distintas y en general casi ninguno de los órganos constitucionales autónomos tiene controles de tipo constitucional. Entonces ahí hay un tema importante, amplio, que va más allá solo del tema electoral. Pero creo que al final del día la autonomía siempre hay que entenderla para qué se está dando y con qué objetivos se está buscando. Y en ese sentido, y coincido plenamente, al final del día siempre vamos a tener autonomías hasta cierto punto acotadas, porque formamos parte, todas las instituciones forman parte del esquema constitucional mexicano, ¿no? Entonces, bueno, vaya rollo. Dice Jimena, ¿qué pasaría si los distritos locales desaparecen y solo se trabaja con los distritos federales? ¿Mejoraría la capacitación y participación ciudadana? ¿Habría una real cooperación y no contradicción el INE y OPLE? Si me llevo una lección un poco de esta mesa, particularmente después de oír a los consejeros y al consejero Baños de manera muy específica, es que esto está en movimiento. Creo que el tema de la relación de este híbrido, del INE con los OPLES, no llegó, no está para quedarse de la manera en que quedó, ¿no? Creo que hay muchas lecciones aprendidas, buenas y malas, no quiero decir nada más que está mal, pero que es un híbrido complejo. Ya lo decía también Marco y eso me gustó, todo lo que desde su opinión hay que revisar, pues son un montón de facultades, un montón de atribuciones. Y yo insistiría un poco con las otras más preguntas en este mismo sentido, si el esquema cuatripartito sigue funcionando, me dice Daniel Martínez, o si la organización de las elecciones, cuando no hay comicios, debe delegarse todo a las OPLES, en fin. Este tema yo creo que da mucho para pensar, yo creo que hay que revisarlo y yo creo que sí hay que revisarlo con ciertos criterios. Hay que hacer que sea más seguro, jurídicamente hablando, que quede más claro los supuestos en los que se da cada una de estas posibilidades de delegación o de atracción de funciones. Y creo que el INE lo puede hacer, no tenemos que esperar a que los legisladores vuelvan a tener un calorcito político del nivel tal que los lleve a hacer otra reforma electoral. Eso no se ve ahorita muy cercano. Entonces, la verdad de las cosas que más bien creo que aquí viene ahora, y así son como los ciclos electorales, ¿no? Viene un trabajo intenso, muy importante por parte del INE a través de sus acuerdos y sus criterios, ¿no? Me preguntan también del presupuesto, que qué tanto considero que es un problema la influencia que se hace a través presupuestal que hacen los gobiernos locales o los gobernadores a los INES. Lo dijo con toda claridad Marco cuando explicaba este tema, es un tema y ese sí hay que acotarlo porque ese sí se quedó a medio camino. Es decir, se quería quitar la influencia de los gobiernos estatales en los órganos electorales locales y se deja el presupuesto, pues ahí sí fue muy perverso el esquema. La verdad es que con eso, y ya dio casos muy concretos Marco, pues no se logró lo que se buscaba. Entonces eso yo creo que sí hay que quitarlo, hay que buscar un nuevo esquema, como proponía el propio consejero, pues de que sea el INE el que negocie el presupuesto, si no total, por lo menos sí en procesos electorales de los órganos locales. Creo, dice, ¿qué opinión? Es un poco lo mismo. Déjenme englobar las preguntas. Yo diría, creo que hay que puntualizar cada una de las facultades, estudiarle la luz de cómo se llevó a cabo, si funcionó el esquema de que solo son facultades del INE o el INE está rebasado, como puede ser en el tema de fiscalización, puede ser, dije. Eso hay que evaluarlo con toda claridad para ver qué se hace en ese tema. Evaluar aquellas en donde se coopera, evaluar los convenios. Como digo, creo que los convenios tienen que ser más ajustados, menos ajustables ad hoc a cada caso. Pero yo creería que de manera muy particular hay que resolver problemas, uno, el de la educación cívica o programas de participación ciudadana. Dice Marco, pues que quedó una cosa muy rara. Y lo malo es que, ¿qué es lo que la consecuencia de esto? Pues que nadie hace nada, o que los programas son, la verdad, triviales. No hay verdaderos programas de educación cívica. Es que este asunto de que el INE tiene que resolver problemas que la ley le adjudicó en lugar de resolverlos en el ámbito adecuado, sucedió con la educación cívica
sacándola de la educación del país. Sucedió con la administración de tiempos de radio y televisión, ahora ya hay una nueva ley, está el IFETEL, pero antes no había nada. Entonces, ¿quién fue lo primero que tuvo que empezar a regular a los medios de comunicación? La materia electoral, ¿no? Y eso generó, pues en el 2007, todo un tema enorme. Y ahora esto de controlar los ejecutivos locales también a través de la materia electoral, pues no, hay que ponerlo en su justa dimensión. Creo que hay mucho por hacer en esos temas. Yo diría hay unos ciertos criterios que yo creo que son los con los que se tiene que avanzar. Hay que simplificar los procesos electorales. Es decir, no podemos seguir avanzando en la reforma electoral legislativa o al interior de las instituciones, generando más, creando más instancias, creando más procedimientos. La verdad es que tenemos un mundo electoral, comparativamente hablando con otras democracias, muy complejo, muy grande y muy complejo y muy costoso. Yo creo que ya llegó la hora de empezar a darle la vuelta a la curva y empezar a buscar la manera de seguir avanzando, mejorando, simplificando los procedimientos. Tenemos que utilizar, lo decía muy bien Yuri, más procesos tecnológicos. La verdad es que ya donde estamos, las redes sociales, el uso de la tecnología, ya se presta para ello. Ya la ley lo autoriza, si no me equivoco, por ahí en algún artículo, pone ciertos candaditos de cómo el INE lo tiene que ir buscando, pero ya autoriza ir haciendo y avanzando con el tema del voto electrónico. Eso creo que es muy importante y ya no podemos seguir esperando a ver que haya un mejor momento. Tenemos que buscar también hacer más economías, gastar menos. Y no esperar a que los problemas se presenten. Con esto ya solo, ahora sí va a ser una provocación, consejero, directa y específica. Yo creo que ya hay bastantes avisos en materia de capacitación electoral. No es este el momento, consejero, yo que lo conozco, usted es un hombre de coraje y de creatividad. No es este el momento de arriesgarnos más, de buscar quizá empezar a plantear nuevas formas para mejorar la participación ciudadana y la capacitación electoral. Perdón que mezcle las dos cosas, pero creo que es contundente que esas son áreas que ya necesitan cierta atención. No es el momento de buscar, esto que decía yo anteriormente, un esquema de participación en los funcionarios de casilla que ya mezcle otros elementos. No digo que saque la aleatoriedad del todo, pero que ya se pueda pensar en aquellos que están disponibles, que tienen conocimiento, para mejorar un poco el esquema de capacitación electoral. Muchas gracias a todos. Consejero, nos han puesto contra la pared. Tiene que intentar responder a esta última provocación. Pero no se preocupe que ha sido todo el seminario así. Ha sido de provocaciones y provocaciones. Así que está bien para que digan que esta mesa estuvo interesante. Bueno, me dicen que hay algunos minutitos. Trataré de contestar las preguntas, aunque he decidido, por razón de que son también muchas, agruparlas temáticamente para poder formular algunas reflexiones. Primero, la capacitación y la fiscalización pueden ser delegables. La fiscalización, en mi opinión, no. Hemos tenido una discusión larguísima los consejeros electorales sobre ese tema. Es una facultad prácticamente exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Sí tiene una complejidad operativa muy grande, pero también creo que tiene soluciones operativas que tienen que empezar a implementarse rumbo a lo que va a ser la fiscalización de un proceso electoral gigantesco como será el del 18. Decía Lorenzo Córdoba en varios discursos, esta es la elección más grande de la historia. Pues yo creo que todavía nos falta la que sigue, o sea, esa sí va a ser la más grande de la historia. Esta ha sido la más grande porque el padrón es más grande, porque hemos tenido que sumar elecciones coincidentes y porque, a diferencia de lo que había sido el pasado, la casilla única, que solo era una experiencia en Colima, ahora se ha hecho en las 16 entidades federativas que tuvieron elecciones coincidentes. Recuerden que el caso de Chiapas fue un mes después. ¿El modelo de capacitación electoral debe modificarse? Mi respuesta es contundente, creo que sí. Creo que el modelo se ha agotado en varios de sus componentes, porque además ustedes observen un detalle que es importante. Hasta ahorita no se ha logrado homogeneizar los calendarios electorales. Y hay algunos estados, como el más hermoso de la República, que es Hidalgo, que ha mantenido una tradición en la cual de cada 6 años en 5 hay elecciones. No hay elecciones al mismo tiempo de ayuntamientos y Congreso local. No hay elecciones el mismo año que para ayuntamientos o para Congreso de Gobernador. Apenas el año que sigue serán todas juntas.
pero antes era ayuntamientos, Congreso, federales, y así nos íbamos 5 de cada 6 años. Y otros estados tenían circunstancias parecidas. Entonces, obviamente viene la insaculación, a veces coinciden las letras, y entonces los funcionarios de casilla son los mismos, o las personas que tenemos que ir a visitar son las mismas. Chiapas, por ejemplo, integramos con la misma base de insaculación y prácticamente con los mismos funcionarios un mes después de la jornada federal, la elección local. Evidentemente hay un cierto hartazgo en la participación del ciudadano. Sí tuvimos un contexto distinto, en mi opinión. Este de 2015 no es un contexto igual. Yo tengo la fortuna de haber trabajado en el Instituto Federal Electoral prácticamente en todos los procesos electorales, salvo el de 2006, pero en todos los demás pude ver muchas cuestiones y me parece que el contexto fue simplemente distinto. Así que tendríamos que pensar en modelos distintos de integración de mesa directiva de casilla. Yo también creo eso. Hay varias ideas que podríamos ir recreando para esa cuestión, y también creo que a pesar de que en la legislación se han movido algunas normas, por ejemplo, cuando en 91 se emitió el primer código electoral, bueno, 15 de agosto del 90, pero se aplicó por primera vez en el 91, se colocó que sería sobre la base del 20% de los inscritos en la lista nominal los que se insacularían para la integración de casillas. Luego se bajó, llegamos al 10 y ahora estamos de vuelta al 3, es decir, crecimos la base de la insaculación con un padrón un poco más grande, pero sigue sin ya dar ciertos resultados. Aunque debo decir que independientemente de eso, no debe confundirse un detalle operativo que es fino en esto. No es lo mismo sustituir funcionarios de mesa directiva de casilla antes de la jornada electoral que el día de la jornada electoral. Cuidado con eso. Leí un documento hace algún tiempo, y lo digo con mucho respeto, se lo dije al propio Luis Carlos Ugalde, parecía excesivo, y también algún estudio que hizo Eduardo Guerrero, donde decía que respecto del proceso pasado, la sustitución de funcionarios de casilla previo a la jornada electoral era un síntoma de que había, o que era un reflejo de lo que era la inseguridad pública en el país. Yo francamente lo dudo, lo quiero decir con toda claridad, porque el porcentaje de sustitución de funcionarios previo a la jornada se ha mantenido más o menos estandarizado sobre la base del 23%. ¿Por qué? Pues porque alguien no quiere, porque alguien no puede, por las razones que ustedes gusten y manden. La respuesta es sí, es cuestión de que discutamos las modalidades. ¿La capacitación puede ser delegable o no puede ser delegable? Creo que puede ser delegable. Sin embargo, aquí sí hay una enorme discusión de orden político respecto del tema. Y creo que una de las cuestiones que tiene que cuidar la autoridad es que la conducción del proceso electoral atienda ciertas cuestiones. Sé que es motivo de una enorme discusión. Sé que en este mismo foro, por ejemplo, Alcocer dijo que los consejeros electorales, refiriéndose a varios temas, no hacían lo que tenían que hacer. No, bueno, los consejeros electorales nunca van a hacer lo que los analistas digan que tienen que hacer. Y ahí podemos ver a muchos analistas que todos los días escriben cosas o haciendo señalamientos o partidizando a los consejeros electorales o diciendo que no cumplen con sus funciones. Yo diría que deberíamos de ver caso a caso y deberíamos de revisar cómo se toman las decisiones respecto de esos asuntos y ver si efectivamente es correcto de que los consejeros no hacen lo que tienen que hacer. Por supuesto que yo voy a defender a los consejeros. Por alguna razón me siento comprometido con esa defensa. Entonces, podríamos ir hacia la revisión específica de muchos casos, pero en el caso concreto de la capacitación electoral, creo que sería una discusión política interminable si nosotros hacemos una delegación a los estados. Por eso hemos decidido asumir plenamente los costos de la elección, lo hemos presentado en el proyecto de presupuesto para el año siguiente. Los 3 estados que tienen elecciones el año siguiente no tendrán que negociar presupuesto con los congresos locales, lo asumirá el Instituto Nacional Electoral y por tanto hay una parte marginal, déjenme usar esa palabra, de presupuesto que tendrán que utilizar los órganos electorales respecto de las elecciones locales. Siguiente punto. El tema de la forma en que se le paga a los consejeros electorales. Separemos cosas. Uno son los consejeros permanentes, que a partir de la reforma electoral ahora en todo el país se rigen por una regla general en cuanto a la exclusividad en la prestación del servicio. Antes había consejeros electorales de órganos electorales locales que podían dedicarse a otras actividades aparte de las electorales. Nuevo León, por ejemplo, Baja California, Coahuila, Nayarit, por citar algunos.
donde si uno era empresario, pues podía seguir con sus actividades empresariales e ir al órgano electoral. En el caso de los consejos locales o distritales del INE, y lo mismo pasa respecto de los municipales de los OPLES, se cubren algunas dietas para incentivar la participación de los consejeros. Pero yo coincido en algo, sí se tiene que revisar también la manera en que esos consejeros cumplen con la parte que les toca. No quiero decir que tengamos que someterlos a que voten de la misma manera, eso no, eso lo dejo completamente a salvo. Esa es una libertad de análisis, de opinión, de decisión, que es la que debe ser garantía de la autonomía en la conducción de estos órganos. Pero sí la parte de si todos asisten, de si todos cumplen las tareas que se establecen, me parece que debe ser revisada. Tenemos algunos casos que tienen que ser evaluados en mi opinión. Y ahora mismo también respecto de los consejeros de los OPLES, aquí hay varios, así que no estoy personalizando el asunto, sino estoy hablando de reglas generales. Yo creo que se tienen que revisar ciertas cuestiones. Por ahí sé de algunos consejeros que pues de repente tienen agendas distintas y necesitan dedicarse, para lo cual han sido en este caso designados y contratados, porque ahora sí se les paga con recursos públicos un salario específico, ¿no? Hace unos días yo tomé una semana de vacaciones, también los consejeros electorales. Yo tenía casi 2 años que no me tomaba vacaciones. Y el año pasado, un día, por alguna razón, de un pequeño puentecito que hubo de un día, sumé uno más. Y bueno, me han dicho hasta de que me iba a morir, particularmente en el Reforma, que me quiere mucho. Pero sí creo que los consejeros electorales estamos sujetos a ese tipo de cosas y de revisión en cómo prestamos el servicio. Me preguntan si el servicio público, si el Servicio Profesional Electoral Nacional, cuando esté instalado, cubrirá el salario de todos quienes formen parte del servicio civil de carrera en los OPLES. La respuesta es no, porque la ley otra vez vuelve a establecer con toda claridad que los recursos para el funcionamiento, es decir, el gasto corriente, capítulo 1000, entre otras cosas, tiene que ser cubierto por el Congreso local en la aprobación presupuestal que se haga para estos órganos. Sí es un tema el del presupuesto, evidentemente hay que revisar, y la autonomía de estos órganos pasa en buena medida en el asunto de los mecanismos de definición de los presupuestos. ¿Cómo mejorar el funcionamiento de la casilla única y particularmente con la entrega de los paquetes electorales? Miren, a mí me gusta ver los problemas como son y encontrarles soluciones lo más prácticas posibles. Y yo creo que si se cuidan ciertos mecanismos de confianza y de transparencia y de seguridad en el traslado de los paquetes electorales, en el momento que termine el trabajo de integración del paquete electoral y se declare completamente clausurado el trabajo en cada mesa directiva de casilla, cada órgano electoral tiene que hacerse cargo de su paquete electoral. Es decir, los que son del federal se tienen que ir al federal desde el punto de la casilla, y los que son locales se tienen que ir a el órgano electoral local. A mí no me gustaría volver a ver un mensaje, lo voy a decir amistosamente con mi amigo Oscar, que está por acá, pero estaban tan desesperados los consejeros en Tabasco que estaban recibiendo los paquetes electorales con una gran lentitud y no podían presentar resultados en el programa de resultados electorales preliminares. Entonces dijeron que nosotros éramos los responsables. Para que vean que somos, ¿cómo les digo?, maduros en esa parte. Ahí están todos en su función todavía, pero sí son problemáticas que se tienen que revisar, y eso pasó en otros lugares. También hay cositas de los OPLES de allá para acá que se tienen que revisar, porque esto es como las relaciones humanas, particularmente las de pareja, Cuando de repente sale la novia y dice, no, es que me hiciste, o el novio dice, es que no, los dos hacen, alguien hace y el otro hace, uno dice y el otro le contesta, y se generan problemas. En las instituciones que tienen atribuciones compartidas como los OPLES y el INE, pasa exactamente lo mismo. Ahora, los costos de las elecciones, ¿qué tanto se cumplió el propósito de los costos? Alguien lo dijo aquí. En mi opinión, el tema de los costos se va a abaratar en las elecciones locales, porque nosotros vamos a asumir la capacitación de mesas directivas de casilla, pero no en el ámbito federal. Ahí va a incrementar. Incrementó porque tuvimos que hacer una
fiscalización centralizada, y ahora que presentamos el proyecto de presupuesto, pues hubo el grito en el cielo porque dijeron, ¿cómo un presupuesto de esa dimensión para el Instituto Nacional Electoral? Sí, pero vamos a decir las cosas como son. 748 millones de pesos destinados exclusivamente a las 13 elecciones locales para la casilla única, ahora no son únicas, para las casillas de elecciones locales, para la estrategia de capacitación. 200 millones de pesos son para la credencialización de los mexicanos que están fuera del país, que es otro de los temas que se ha venido viendo aquí, y evidentemente es un derecho que han ganado los migrantes para ser credencializados en el extranjero, particularmente en lo que se refiere a los Estados Unidos. Pero también hay un detalle que hemos pasado de frente, y hay que decirlo también con toda claridad. El financiamiento público de los partidos políticos se incrementó de manera sensible con la reforma. ¿Por qué? Porque se homogeneizó la fórmula de cálculo del financiamiento público de los partidos. El año pasado los partidos, nada más con la pura homogeneización de la fórmula, se llevaron 1.500 millones de pesos más de lo que llevaban en un proceso electoral. Ahora, para el año que sigue los presupuestos son así: 4.020, 4.030 millones de pesos a nivel nacional y una cantidad similar para financiamiento de elecciones locales. ¿Qué va a pasar con el financiamiento del PT y del Partido Humanista? ¿Se va a regresar el área? No, recuerden que es una sola bolsa y se redistribuye entre los partidos. Es la misma bolsa de recursos redistribuida entre los partidos políticos. Y ya termino porque ya me están aquí presionando. Pero yo creo que es un modelo que tiene cuestiones importantes, que ha querido estandarizar la calidad en la organización de las elecciones y que tenemos que comprometernos en esa ruta. El año de aplicación que lleva la reforma electoral sí da muchísimas lecciones. Creo que valdría la pena que a lo mejor los organizadores pensaran en la edición de algún documento manual que contenga reflexiones mucho más estructuradas, más sistematizadas, escritas, que permitan encontrar esas puntos que son necesarios de ajustar en la implementación del modelo. Coincido con lo que han dicho algunos, se ve difícil una reforma electoral en puerta, ya nada más de entrada con la experiencia del 2009 cuando pedíamos una reforma mínima, y les voy a decir cuál era la reforma mínima. Había un artículo que decía que se podían formar 5 grupos de recuento para los paquetes electorales. Entonces nosotros dijimos, la reforma mínima para el proceso del 12 es que le quiten eso de 5 grupos para que nosotros podamos hacer una logística que nos permita hacer mejor el recuento de los paquetes electorales. No se pudo hacer. Ahora la reforma mínima no sería eso. Sería una reforma que tendría que agarrar el código y decir, OPLE esto, INE esto, fiscalización esto, casilla única esto otro. No se ve factible porque finalmente la ley no es más que un reflejo de acuerdos políticos. Y como esos acuerdos políticos me da la impresión van a alcanzar al 18, pues entonces nos veremos discutiendo la ley electoral después del 18. Y mientras tanto las autoridades electorales tendremos que trabajar muy fuerte con el ajuste de criterios, lineamientos y particularmente con la logística del proceso electoral. Mi evaluación es que en su primera prueba de fuego, razonablemente los OPLES han pasado la prueba que tenían establecida. Hay muchas cosas que mejorar, sí. El arbitraje particularmente habrá que revisarlo. La respuesta es sí. La logística de la casilla única tendrá que ser revisada. Me referí a algunos de los aspectos, pero por supuesto que sí. Y en fin, pues muchísimas gracias por su generosa atención. Muchísimas gracias al consejero Yuri Beltrán, a Hugo Concha y al consejero Marco Baños. Aunque ustedes no lo crean, hemos terminado antes del tiempo que teníamos que terminar, para que tengan un ratito más para salir, pero regresen pronto porque la próxima mesa los panelistas ya están aquí. Muchísimas gracias.